Dice la palabra en el libro de Hebreos 12:12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, verso 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Quiero predicar en esta mañana con el tema: si quieres tener éxito, consagra tu vida a Dios. Y quiero hablar de la consagración y por qué es importante que consagremos nuestra vida al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay varias palabras que se traducen como consagrar. La mayoría de esas palabras están relacionadas con la idea de dedicar o santificar, separar algo para alguien. También incluye esa palabra el concepto de llenar las manos, en el sentido de colocar en las manos de una persona los símbolos de su oficio. En el Antiguo Testamento hay tres tipos de consagración. El primero de ellos era la consagración obligatoria. Eso quiere decir que era apartar algo con carácter de obligatoriedad. ¿Cuáles eran esas cosas que eran obligatorias consagrar o apartar para Dios en este caso? La primera de ellas era los primogénitos de Israel. En el libro de Éxodo, en el capítulo 13 y verso 2, dice la palabra del Señor: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, dice, mío es. Entonces aquí tenemos la idea de consagración, le pertenecía exclusivamente al Señor, tal como lo vemos en el caso de Samuel. Samuel es el primogénito de Ana, no podía tener hijos, pero ella toma la decisión basada no en un capricho, sino en un conocimiento que ella tiene de que el primogénito debe ser consagrado, apartado o separado para el Señor Todopoderoso. ¿Qué enfatizaba esta idea? ¿Por qué era tan importante el primogénito tanto de los hombres como de los animales? Porque nos estaba diciendo que para Dios era lo primero. Amén, para Dios era lo primero o lo mejor. O sea, a Dios se le da lo mejor. ¿Cierto? Siempre tenía que ser para el Señor. O sea, la mejor porción siempre tenía que ser para Dios. Ese era como el concepto fundamental de consagración. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 16, en el verso 23, nos habla también de otra consagración. Dice, el día de reposo. El día de reposo era obligatorio, era consagrado al Señor. No se permitía ninguna actividad, era una consagración obligatoria, tanto que si alguien estaba recogiendo cualquier cosa por ahí, se consideraba trabajo, era apedreada tal persona. Así que también era consagrado el día de reposo. Y la tercera cosa que era obligatorio apartar o consagrar para Dios eran los diezmos. En el libro de Levítico capítulo 27 y verso 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea, estas tres cosas estaban dentro del rango de lo que se considera en el Antiguo Testamento como consagrado por obligación a Dios. Los primogénitos, el día de reposo y los diezmos. La segunda consagración que hay en el Antiguo Testamento es lo que se conoce como la consagración voluntaria. Ya aquí no hay obligación, ya es una consagración voluntariamente, decido consagrarme. Y se refiere al nazareato o el voto del nazareo.
Era un voto que alguien decidía hacer para el Señor, diciéndole que se dedicaba por completo, o sea, se apartaba por completo para Dios. Podía ser para siempre o por un periodo de tiempo. En el libro de Números, en el capítulo 6, libro de Números, en el capítulo 6, dice, hablando del voto del nazareo, habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Esta es una consagración voluntaria, no era obligatoria. Se abstendrá, estarán las condiciones para que ese voto tuviera validez, de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, o sea, de su voto voluntario, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Eso es lo que tenía, por ejemplo, Sansón como parte de su voto, hasta que sean cumplidos los días de su voto, si lo hacía por 6 meses, un año o el tiempo que fuera. Dice: será santo y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Y la tercera consagración que encontramos en el Antiguo Testamento es la consagración ritual. ¿Qué es la consagración ritual? Pues para ofrecer los sacrificios al Señor. Y esto incluía entonces a los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote. Y era tan especial este acto de consagración que el sumo sacerdote tenía una diadema de oro sobre su frente que decía: santidad a Jehová, o sea, apartado enteramente para el Señor. Ahora, nosotros, en lo que tiene que ver con nosotros en este tiempo, ¿cómo aplica la consagración a nosotros? Porque estamos hablando en esta mañana de que para tener éxito en la vida cristiana hay que consagrar nuestra vida al Señor. Hay que entregarle, y si vamos tomando ideas, nos vamos dando cuenta que siempre a Dios se le ha dado lo mejor. Cuando yo hablo de consagración, estoy diciendo que quiero darle lo mejor al Señor. Mi vida misma es lo mejor que yo le puedo dar al Señor. Entonces, nosotros hoy estamos bajo un nuevo pacto o una nueva alianza. Ahora actuamos bajo el pacto de la gracia o de la misericordia. En Lucas capítulo 22, verso 19, la palabra del Señor dice: y tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces aquí ya nos damos cuenta de el significado que tiene para nosotros lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 12, en el verso 22 dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de ángeles, millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces aquí se nos está diciendo que nosotros estamos bajo el pacto que se estableció con la sangre del Señor Jesucristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué tenía que ser así? Para que se cumpliese la profecía. Eso era lo que estaba profetizado acerca del Mesías. Jeremías capítulo 31 y verso 31 dice: he aquí vienen días, es una profecía, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice el Señor. Ya no es este pacto como el que hizo con Moisés en el Sinaí, que le dio los 10 mandamientos escritos en tablas de piedras. Ahora aquí Dios dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Por esto este es un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y aquí opera el poder, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice: y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hablando de esta misma profecía en Hebreos capítulo 8, verso 12, dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir, verso 13 de Hebreos dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que nosotros ahora estamos bajo la cobertura de la gracia, gloria al Señor. Ahora nosotros estamos bajo la cobertura de la misericordia del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo este nuevo pacto usted y yo somos del Señor. Amén. Usted y yo le pertenecemos al Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 6 verso 20 dice: habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ya no es el cuerpo del mejor animal, ya no es el cuerpo de la mejor ofrenda. Ahora es nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, morada y habitación del Dios Todopoderoso, quien vive y permanece para siempre. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando una persona se bautiza, entra bajo este nuevo pacto y su cuerpo le pertenece a Dios. De ahí la importancia de la consagración, de vivir una vida que agrade a Dios. Nuestro objetivo es agradar a Dios antes que a los hombres. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, nos da como las pautas para alcanzar ese estado de consagración. Absteneos de toda especie de mal. ¿Cierto? Ya nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Hay un canto que ponemos en la radio que dice: cuando juegas con fuego, te conviertes en la leña y terminas ardiendo. Te consumes. Por eso la Biblia dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz. O sea, el mismo Dios de paz, el mismo que no ha cambiado, el mismo que permanece por los siglos de los siglos, ese mismo Dios de paz dice: os santifique. ¿Cierto? Os limpie, os purifique, os renueve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene pronto. Por eso leíamos: sin la santidad nadie verá al Señor. Necesitamos santificar nuestras vidas, consagrar nuestras vidas para descubrir el éxito de la vida cristiana. Dice la palabra del Señor: fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. O sea, Él es fiel en su llamamiento y fiel en lo que hará con nosotros. 4 cosas que quiero compartir con ustedes para entender la consagración que nos lleve a un éxito como creyentes en el Señor Jesucristo. La primera cosa es como una pregunta: ¿por qué nos da temor entregarle todo a Dios? ¿Por qué el cristiano rehúsa entregarle todo al Señor? ¿Cuál es el temor de consagrar a Él nuestra vida? ¿Cuál es el temor de caminar bajo sus preceptos? ¿Cuál es el temor de ser diferentes? ¿Cuál es el temor de ser
instrumentos de la gracia y de la bondad del Señor. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, ¿por qué me da temor si hay armas a mi disposición? Si el Señor no me salva y me envía desarmado, Él me salva, me capacita, me dota, me da autoridad espiritual, me sella con el Espíritu Santo, me da la unción necesaria. Tengo la espada del Espíritu. Soy parte de la iglesia del Señor. No estoy solo para servir y honrar al Dios Todopoderoso. Y dice la palabra del Señor que estas armas son poderosas y pueden destruir fortalezas. Y yo pregunto, ¿cuáles son esas fortalezas? Las fortalezas se instalan en nuestra mente. Las fortalezas se instalan en nuestro estado de ánimo. Y por eso obstruyen la fe y obstruyen la visión. Son como cosas invisibles que se van encarnizando en la vida del joven, de la jovencita, del hermano, de la hermana, y se va paralizando y va rehusando vivir una vida de consagración para el Señor. Y por eso se paralizan las manos, se paralizan las rodillas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El Salmo 103, hablando de esas fortalezas, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides que somos gente beneficiada. Él nos rescató, Él perdonó nuestras iniquidades, Él sanó nuestras dolencias, Él nos rescató del hoyo de muerte donde estábamos. Ahora, si Dios hizo todo eso por nosotros, ¿por qué no consagrar a Él nuestra vida? ¿Por qué no consagrar a Él nuestra existencia? La segunda cosa que quiero decir en esta hora es que nuestro éxito, sin lugar a dudas, como cristianos, está en la consagración. En 2 de Reyes, en el capítulo 5, nos habla de la historia de Naamán el sirio. Un hombre valeroso pero leproso, un hombre importante pero leproso, un hombre prominente pero leproso. Y entonces busca ayuda en el hombre de Dios, va a la tierra de Israel. Y cuando llega delante del profeta, el profeta le dice, ni siquiera salió, le dio una razón: ve y lávate en el Jordán, ve y sumérgete 7 veces. ¿Y qué hizo Naamán? Se enojó, se iba a ir molesto, pero los criados de Naamán le dijeron: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Él no te está pidiendo nada que no puedas hacer. Yo quiero decirte algo en esta mañana: la consagración no es algo que nosotros no podamos hacer. Nosotros, si nos disponemos, podemos consagrarle a Dios nuestras vidas. Podemos renunciar al peso del pecado y de la maldad, porque no es nada difícil lo que Dios nos está pidiendo en esta hora. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué importante, mis hermanos, es que lo que Dios nos pide no es difícil de hacer. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. En Él no hay oscuridad, por eso lo podemos seguir. La tercera cosa que quiero decirle en esta hora es que la consagración es como un contrato de exclusividad. Soy exclusivo de Dios. Soy exclusivo del más grande. Soy exclusivo del Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 3 y verso 32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está sobre la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Hermanos, ¿por qué no anhelar mejor la bendición del Señor?
Las Escrituras constantemente nos animan a alabar la santidad de Dios y a comprometer todo nuestro ser en el reconocimiento de su santo nombre. Salmo 99:9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Solo Dios está libre de pecado. No hay maldad en sus pensamientos, ni en sus motivaciones, ni en sus acciones. Nada que no sea la excelencia puede salir de Dios. Así que, ¿por qué no ponernos en las manos de este Dios tan excelente? Como canta el libro de Apocalipsis, y lo cantamos aquí, es un canto que cantamos acá, pero está sacado del libro de Apocalipsis, capítulo 15 y verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual, por la santidad de Dios, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La cuarta cosa, para ir terminando en esta hora, es que la oportunidad de consagrarnos es hoy. Hoy tenemos la oportunidad de decirle al Señor: quiero ser de uso exclusivo tuyo. Nadie va a usar mi cuerpo, ni mi mente, ni mis ojos, ni mis oídos para otra cosa que no sea agradarte y bendecirte a ti. No, Señor, no lo voy a permitir. Hoy es la gran oportunidad de consagrar a Dios mi vida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios debe aprender a imitar la santidad de su Señor. En Levítico capítulo 19 y verso 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Cuando en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, esto no es difícil. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Hermanos, la consagración es una actitud que yo tomo, y cuando yo tomo esa actitud, Dios hace su parte. Dios comienza a obrar y a moverse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si Él mostró amor y misericordia cuando éramos pecadores, hermanos, ¿cómo ahora, habiendo sido lavados, siendo restaurados, Dios no hará grandes cosas con aquellos que se humillan y se acercan delante de Él y le dicen: Señor, yo quiero ser un instrumento para tu honra y para tu gloria? No le voy a temer a la consagración. No voy a ser temeroso de entregar a Dios toda mi vida. Para terminar en esta mañana, aléjate de todo lo que te separa de Dios. Pon distancia. Segundo, renuncia a aquellas cosas que te quieren controlar. Hay cosas que quieren controlarnos a nosotros. Renuncia a ellas en esta mañana. Tercero, no tengas temor de abandonar lo que te ata, porque cuando lo hagas vas a descubrir la libertad. Y la cuarta cosa, disfruta la libertad que solo la consagración puede dar. Hermanos, cuando uno consagra su vida para Dios, aprende a vivir una vida que solamente se alcanza cuando decidimos caminar de la mano del Todopoderoso, cuando decidimos rendirle a Él nuestros pensamientos, nuestras emociones, cuando decidimos tomarnos de la mano del Todopoderoso y no mirar atrás. Que no nos pase como a la mujer de Lot, que habiendo salido de Sodoma y de Gomorra miró hacia atrás. Yo creo que nosotros somos un pueblo entendido en esta hora y no vamos a mirar atrás. Vamos adelante victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo, porque más grande es el Señor que cualquiera situación que podamos vivir en esta tierra. Estemos en pie en esta mañana. Aleluya.